¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un webinar más de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. En esta ocasión tengo un invitado que además es un buen amigo. David, ¿cómo estás? Qué gusto que ¿Cómo estés con estás, nosotros. Ernesto? ¿Qué tal? Pues siempre un gusto conversar contigo, David. Y hoy tenemos un tema muy interesante que esperemos que para quienes nos acompañen a través de las redes sociales de la Academia o quienes puedan ver el video en un momento posterior, van a encontrar en este tema, además de algo divertido, que es propiamente los videojuegos, elementos valiosos para quienes estén pensando en un corto plazo, mediano plazo, emprender alguna actividad ya de tinte un poco más de negocio dentro del mundo de los esports. Así que, pues venga, David, vamos a empezar. Tendremos, pues bueno, una charla de aproximadamente una hora. Al inicio siempre le pido a nuestros invitados que nos platiquen un poquito de cómo fue su formación, es decir, cómo fue que empezaste en temas de derecho, digamos, vinculado a temas de videojuegos, de los eSports, que además pues eres un gran fan de los videojuegos, de Mario Bros, etcétera, y ya después cómo se ha ido consolidando pues tu carrera profesional, brevemente. Bueno, siempre creo que esta es la parte muy dura porque no me gusta hablar de mí, tú lo sabes. Siempre es la parte un Breve, poco... breve, si no, interrumpí. No, pero para nada. Créeme que entiendo la dinámica. Es importante para hacerlo. Eh, bueno, yo soy David Santibáñez. Me gusta que me digan David. En realidad, estudié Derecho, wow. Por ahí empecé mis estudios universitarios por allá el 2006 en Perú. Yo soy peruano de origen, me casé con una mexicana, me vine a vivir a México y a hacer empresa en México. Y desde hace ya 10 años vengo trabajando en estos temas, poco más ya de 10 años vengo trabajando en estos temas. Vamos a decirlo, yo trabajaba desde que estaba en la universidad, pero ¿por qué? Porque mi fanatismo por los videojuegos, e incluso mi interés por los deportes electrónicos cuando estos aparecieron jamás se fue. Pues sinceramente jamás se fue. Yo no encontraba, para ser sincero, un lugar en el derecho. O sea, ya había llevado muchos cursos, había llevado derecho civil, penal, administrativo, derecho informático, como se conoce en Perú, lo que sería derecho digital, que fue pues a través del medio del círculo por el cual nosotros nos conocimos. Pero yo no encontraba mi lugar, sinceramente no encontraba mi lugar. Y me acuerdo que un profesor de la universidad me dijo, no te vayas a, la frase, no te vayas a bajar del tren, o sea, no renuncies a la carrera, algo va a aparecer para ti. Y yo dentro de mí decía, bueno, si no aparece algo dentro de un año, aunque haya avanzado mucho, me tengo que bajar porque no sé dónde voy a estar. Eh, y justamente comencé a indagar más, a investigar más y dije, ¿qué pasaría si yo realmente pues combino mis conocimientos en derecho en industrias que me apasionan mucho, como son las de los videojuegos, como son la de los esports? Y comencé a estudiar, a investigar y darme cuenta que en Latinoamérica no había nada ni nadie, ni siquiera había contenido. Los primeros contenidos que yo leía sobre derecho de videojuegos eran completamente contenidos en inglés. Los primeros estudios de esports, contenidos en inglés. O sea, ni siquiera eran estudios científicos, eran estudios de cómo se estaba moviendo la industria, cómo estaba una industria virgen, por así decirlo. Pero me llamó tanto la atención que dije, ok, vamos a enfocarnos en esto. Me gusta mucho, vamos a enfocarnos en esto. Y poco a poco, caramba, tengo algo muy metido en la cabeza, o sea, muy grabado. Es un grupo de amigos que estaba haciendo un videojuego y yo era estudiante de Derecho y me convertí en el abogado. Entonces, ibas poniendo muy en práctica muchas cosas que ya tenías en el conocimiento, cosas que ibas mejorando alrededor de las cosas y demás. Ya con el tiempo, después de trabajar en un despacho jurídico en donde formamos la primera sección de Derecho de Videojuegos e eSports de Latinoamérica, me vine aquí, me vine para México a fundar Gametron, que inicialmente empezó como un despacho y una consultora enfocada justamente en brindar servicio y en asesorar a creativos y creativas, empresas independientes y emprendedores y emprendedoras que dan sus primeros pasos en los deportes electrónicos. ¿Ok? Pero a raíz de la pandemia, mi mente siempre había sido que yo quería que Gametron fuera una legal tech. Quería que fuera, vamos a llamarlo así, un despacho virtual que funcionara 24/7, los 365 días del año y donde la gente pudiera adquirir servicios a través de la página web con nuestra inteligencia artificial. Hace un par de días, justamente en el tercer aniversario, el día lunes, el 24,
finalmente pude cumplir este sueño que tenía hace muchísimo tiempo. Y el día de hoy, Gametron, creo que la pandemia fue lo que lo aceleró. Gametron finalmente es una legal tech. Y me siento tranquilo, ¿por qué? Porque como Gametron hemos tenido la posibilidad de trabajar desde estudios de organizaciones muy pequeñas que están empezando hasta con empresas que actualmente el día de hoy en México y Latinoamérica tienen un nombre, como lo es, por ejemplo, Patoli Studios, Esports States, Anáhuac Esports, que es uno de los equipos más importantes de México en esports. Me atrevería a decir incluso de Latinoamérica y quizás es el equipo que impuso la bandera para lo que vendrían a ser los esports universitarios en Latinoamérica. Perfecto. Entonces, darte cuenta y ver eso, pues ahí va. Pues qué bien, me da gusto escuchar ese crecimiento, ese avance, la visión pues sobre todo que estés disfrutando mucho el tema en el que trabajas y a muchas personas pues nos llega a ocurrir en algún momento respecto de qué carrera elegir, sobre qué actividad, cuál va a ser nuestro estilo de vida al que habremos de dedicarnos el resto de nuestra vida y pues qué tino, qué fortuna de quienes tenemos pues digamos esa oportunidad de conocer el tema que nos apasiona para dedicarnos a ello. Y pues bueno, parte de eso es lo que pues, nos hace estar aquí en este webinar. En este punto me gustaría que partiéramos de qué son los esports, cómo se da la transición de los videojuegos, del deporte hacia el ámbito digital o electrónico. Ok, en simples líneas, lo que te puedo decir es que los esports es la unión de dos palabras, es la palabra electronic y sports, lo que vendría a ser deportes electrónicos. Como sí es competencias que se realizan a través de los videojuegos, pero videojuegos que cumplen con ciertas características. Dentro de ellos, tener una comunidad que sean netamente competitivos, que tengan un reglamento, que incentiven a la mejoría, a la competencia, a la superación. Es por eso que, recordando a Ismael Silva, el presidente de la Federación Mexicana de Esports, él tiene una frase que él la hizo popular, de hecho. Bueno, en realidad es la frase que él hizo popular, que es: todo esports es un videojuego, pero no todo videojuego es un esports. League of Legends es un videojuego y es un esports. Dota es un videojuego y es un esports. Fortnite es un videojuego y es un esports. Pac-Man es un videojuego, pero no es un esports. Mario Bros. Es un videojuego, pero no es un esports. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esas características. Es justamente, tienen que ser deportes o videojuegos que te incentiven justamente a la competencia, a la superación y que tengas una gran comunidad. Estamos hablando de un gran grupo de, más allá de seguidores, porque la comunidad de esports hace muchas más cosas que solamente ser fanáticos. Entonces, si sigues con esa regla, tú ya puedes entender qué es un esports. Muy bien, esto es importante porque de repente, y aquí quisiéramos un pequeño paréntesis para si nos escucha alguien, pues que no está muy involucrado en los videojuegos y que probablemente tenga pues la inquietud de algún hermano, hermana, sobrino, sobrina. Es decir, no sé si pudieras como darnos un mapa de qué tipos de videojuegos hay, qué tipos de esports hay y cómo un poquito su variante, y después ya pasamos un poco a temas como de negocio. Mira, existe un gran número, vamos a llamarlo así, de disciplinas, para llamarlo como tipo de esports. Tienes los más populares, que son los MOBA, los famosos Battle Royale, también como Fortnite. Un MOBA, por ejemplo, famosísimo, League of Legends y Dota. ¿Ok? Son, a simples rasgos, un deporte en el cual existen dos bandos, 5 contra 5, en donde tienes que cumplir un objetivo. Este objetivo se traduce a derribar una estructura, una torre, un pilar, como quieras llamarlo, un muro, para ganar la competencia. Ok, los famosos Battle Royale, que son como Fortnite, que es el más popular, hay varios, pero es el más popular como esports, donde es una competencia donde cientos de jugadores compiten dentro de un mapa y gana el que sobrevive. Entonces, imagínate una competencia de 100 y gana el que sobrevive. Entonces, hasta llegar a ser el número uno, obviamente, depende de muchos factores entre tu habilidad y la suerte, vamos a ser sinceros. Están también los fighting games, y siento que son dentro de los más populares luego de los MOBA.
Este es el caso, por ejemplo, de Super Smash Bros., Street Fighter, Mortal Kombat, o sea, videojuegos de peleas, ¿ok? También están los shooters, que los dividimos en primera persona y en tercera persona. Un shooter, por ejemplo, en tercera persona, justamente es Gears of War, donde tú ves al personaje. Y un shooter en primera persona es justamente un ejemplo Counter-Strike, un juego del cual creo que no tenemos mucho de lo que hablar. Es un juego muy famoso en realidad, es un juego muy conocido. Creo que todos hemos jugado Counter-Strike en alguna vez en nuestra vida, pero si hay alguien que no lo conoce, es un videojuego donde tú miras nada más a través, como si tú fueras el personaje que está dentro del juego y miras el arma nada más. Y pues gana el bando que elimina a sus demás enemigos. También tenemos los que son los tradicionales, los esports tradicionales, fútbol, básquet, juegos de Fórmula 1, en el cual es simplemente también llamado como un simulador deportivo. Trasladamos a los videojuegos lo que vemos en la vida real. Un partido de fútbol en un videojuego no es que se va a transformar en un supercampeones, no, o sea, sigue siendo fútbol como tal. Y sin olvidarme, también está el famoso TCG, el Trading Card Game, donde Hearthstone es uno de los que domina el campo, que justamente es como jugar Magic, vamos a decirlo así, en persona, el típico juego de cartas. Ok, vamos a ponerlo más fácil. No sé si recuerdas esta serie, Yu-Gi-Oh! Ok, Yu-Gi-Oh! Era un juego de cartas coleccionables. Ok, Hearthstone vendría a ser como una especie de Yu-Gi-Oh!, si quieres entenderlo de una manera muy sencilla, pero justamente a través de una computadora. Y es un videojuego realmente muy, muy, muy competitivo, sinceramente. Tienes que armar estrategias, saber cómo armar tu baraja, entrarle al juego y dominarlo realmente. Entonces, hay una amplia gama de las cuestiones de esports. Y qué bien que mencionaras el tema del negocio, porque no es lo mismo invertir en un MOBA que invertir en un deporte tradicional, ¿ok? Dependen muchos factores. No es lo mismo invertir para un equipo que va a jugar un shooter que un equipo que va a jugar nuevamente un fighting game. Entonces, es totalmente diferente, no es lo mismo. Y te das cuenta que no es lo mismo desde cómo armas un contrato hasta cuáles son los premios que vas a tener. Pero, ¿cómo fue que, digamos, el tema de los videojuegos se convirtió o fue más allá de una actividad lúdica de entretenimiento? ¿Cómo fue dando origen a ese entorno, pues, digamos, de negocio o económico? ¿Cómo se fue configurando de esta forma? Yo creo que era algo que tenía ya que darse de manera natural, pues las competencias en videojuegos siempre han existido. O sea, si no recordemos un Super Nintendo Championship en más o menos en el año 87-89 y que continuó casi hasta el 92. Entonces, la gente siempre ha querido competir en videojuegos. Si tú vas y retrocedes a las épocas incluso más atrás, 70, las competencias en Atari, de Pac-Man, de Galaga y demás, el instinto competitivo del humano siempre ha existido. Los esports, a ciencia cierta, son la evolución de ese tipo de competencias, pero son juegos que fueron creados más que nada para que en primer lugar exista la interacción entre la persona, ya no estés jugando tú solo contra una inteligencia artificial, sino tú compitas contra otros jugadores. Cuando se da esta esencia, la gente poco a poco empieza a armar sus propios torneos, las competencias empiezan a darse cada vez de manera más común y las desarrolladoras, los publishers empiezan a decir, oye, hay gente que se reúne a jugar nuestro videojuego en un campeonato en su barrio. Sí, ¿qué tal si armamos uno en toda la capital? Oye, el efecto fue buenísimo. Y si lo armamos en los demás estados, el efecto fue buenísimo. Y si lo hacemos en todo el país, el efecto es buenísimo. Al día de hoy hay torneos mundiales. Entonces, es una escalinata, ha sido poco a poco. Pero ¿quién juega un factor importante? No es que la empresa haya salido a decir, voy a hacer una competencia de esto y ya. Porque es sumamente riesgoso. Ni siquiera lo ha hecho EA con FIFA. Yo recuerdo que se hizo un campeonato en Perú de FIFA y el premio era que quien ganaba se llevaba una GameCube, nada más. Pero era un campeonato que se hacía en un centro comercial y competían quienes llegaban. Entonces, al día de hoy, gracias a las comunidades, porque son ellas las que dicen, oye, me gusta este juego, hay que apoyarlo, hay que hacer este campeonato en la universidad, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer, y en un momento determinado te das cuenta que esa aventura que empezó con 4 compañeros tuyos en una universidad, jugando en un pequeño cuartito, al día de hoy estás jugando en Arena Place to Game la final de un campeonato mexicano. Fueron los propios fans los que con el gusto de este juego se reunieron
y Ujú. abrieron la oportunidad ya al valor económico de esta actividad, ¿no? Exacto, exacto. O sea, fue una trascendencia, una base. La base del esports, aunque mucha gente no le guste admitir, la base muy aparte del publisher, que es el dueño de la propiedad intelectual del juego, porque hay que entender también, en paréntesis, hay una gran diferencia entre el deporte tradicional y el esports. Siempre me encanta poner este ejemplo. Nadie es dueño del fútbol, ni siquiera FIFA. FIFA lo único que hace es manejar legalmente y establecer ciertos estatutos por los cuales el fútbol se va a regular y se va a desarrollar correctamente a nivel competitivo. Pero tú y yo mañana podemos irnos a armar un equipo de 11 cada uno, irnos a un lugar de pasto sintético y jugar un partido de fútbol. No pasa nada. ¿Ok? Y podemos armar un torneito local en nuestra colonia y luego armamos el intercolonias. No necesitamos permiso de la FIFA para hacer eso. Y lo podemos hacer. Claro. Y lo podemos pasar por Facebook y no pasa nada. Los esports no. Porque resulta que el esports es la propiedad intelectual de una empresa. A la cual, obviamente, por ser la propiedad intelectual de una empresa, tendrías que decirle, oye, quiero hacer un campeonato de tu videojuego. En mi experiencia como Gametron, que hemos tenido la experiencia de trabajar con múltiples publishers, nunca hay un no como respuesta, pero hay reglas que tienes que cumplir. No meterte con ciertas fechas, respetar ciertos manejos. Hay algunos, de hecho lo puedo decir abiertamente, Blizzard, que te establece un límite e inicio de precio en premios, ¿ok? O sea, monto en premios y demás. Entonces, la base del esports, en resumen, fue la comunidad. Ahora, Los, claro, técnicamente, o más bien, el componente tecnológico fue otro factor que ayudó a detonar esta actividad. Hablo, por ejemplo, aumentó el número de usuarios de Internet, la facilidad de comprar juegos, el modelo de suscripción e incluso pues la capacidad de que estos videojuegos ya tal vez montados en un torneo pues funcionen a través de Internet y el cómputo en la nube. ¿Qué otro elemento tecnológico, digamos, consideras que facilitó el que se constituyera este sector económico de los esports? Antes de toda la magia de las redes sociales, antes de todo este boom de las redes sociales, estoy hablando mucho de, incluso me atrevería a decir antes de High Five, para quienes no recuerden qué es High Five, o sea, tan viejos somos, pero es el abuelito de Facebook a ese nivel. Existían, no sé si recuerdas los foros de Sí, internet, los grupos de foros. Y a través de esos grupos de foros eras que te ibas armando una comunidad. Antes de Discord, que es ahora el amo y señor en la comunicación de sí, sí, sí. videojuegos, antes de Twitter y tuitear con todos tus amigos sobre torneos, la esencia base tecnológica, yo siempre lo voy a decir, es, número uno, los famosos cibercafés, porque ahí ibas a jugar con buenas conexiones de internet a través de cables de internet, y hasta el día de hoy se sigue jugando sin wifi, y existía también el tema de los foros. Toda la comunicación hacías a través del foro. Buscabas en internet información sobre tal juego y si había un foro para poder hablar sobre ello. Y a través del foro te unías y empezabas de, oye, ¿qué tal? A mí también me gusta este videojuego, quiero empezar a hacer y demás. Y cuando los esports nacen, los primeros esports base eran gratuitos. Incluso se mantienen algunos, League of Legends, Dota, hay otros que son de paga como Gears of Wars, pero la base empezó ahí, tecnológicamente hablando, vamos a llamarlo en los foros. Además, no se requería, Ernesto, de la gran tecnología. Creo que en el pasado me atrevería a decir incluso que los esports eran más accesibles en cierto punto. Hay esports que no te piden, voy a hablar en un lenguaje de jugador de un fanático de videojuegos, no te piden máquina. Cuando te dicen máquina es, puedo jugarla en mi laptop del 2010 y no pasa nada. Pero hay esports que, por ejemplo, Gears of Wars, que necesitas una buena PC o una Xbox, es una inversión mínima, hablando de 20,000 pesos para arriba, para poder jugar. Entonces ahí ya limitaste el acceso a cierto grupo. Pero League of Legends, que no te pide tener la mega computadora y solamente, si no me acuerdo, 2 gigabytes de almacenamiento, llegas a más gente. Entonces también en ese punto tecnológicamente hablando fue cómo tú brindabas el acceso a tu sistema, cómo tú le regalabas al usuario el acceso a tu sistema, cómo querías que empezara a jugar, cómo querías que fuera más conocido, dejo que seas gratis y no. Y otra cosa que empezó a pasar tecnológicamente hablando es vamos a verlo así, la división de regiones. Entonces te estabas dando cuenta que
Internet no es igual en todos lados del mundo. Los coreanos no tienen el mismo nivel de Internet que nosotros, así como los estadounidenses no tienen el mismo nivel de nosotros, ni siquiera en Sudamérica no tienen la misma velocidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer las compañías? Fue dividir todo por regiones. Entonces, tú juegas en el servidor de. Si tú ingresas hoy día, Ernesto Ibarra, ¿en qué servidor juegas? Juegas en LAN, en Latinoamérica Norte, en América Norte, ¿ok? Juegas en ese servidor, pero tienes un servidor dedicado para ti, para que puedas jugar y no tener las dificultades de que exista un solo servidor donde todo el mundo no tiene la misma conexión y quien tenga mejor conexión se va a ver más beneficiado por el servidor, porque el servidor está programado así. ¿Me entiendes? Entonces, el servidor coreano es mucho mejor que el servidor japonés. El servidor, en ciertos juegos hay servidores por países específicos, pero hay servidores otros que son continentales, como por ejemplo, tienes el servidor de League of Legends que dices juegas en Latinoamérica Sur. Entonces, los que tienen Latinoamérica Sur juegan en ese servidor y se dan cuenta cuando les toca jugar con otra persona la diferencia realmente de velocidad, reacción que tienen. Y eso influye mucho en los esports, porque en base a la velocidad que tengas, al ping que se genere, tienes segundos de desventaja o de ventaja sobre tu rival. Y como dices, pareciera que no, pero es relevante la calidad de la conexión a Internet para, no solo para la experiencia, sino para la competencia especialmente, ¿no? No es lo visualmente hablando, tecnológicamente hablando, mira, si te lo marco desde el punto de vista visual, no, o sea, y con una buena tarjeta gráfica, con un buen procesador y demás, puedes llegar a jugar a 120, 144 cuadros por segundo. No es lo mismo jugar con 144 cuadros por segundo con alguien que juega con 30 cuadros por segundo. No es lo mismo, le vas a ganar. Tienes reacciones más rápidas. Así es. Ahora, algo que, digamos, para ir entrando ya en cómo se configuran los equipos, supongamos, pues muchos de los fans de los videojuegos, no todos, pues son jóvenes, ¿no? O sea, adolescentes o adultos jóvenes. ¿Cómo ellos empiezan a incorporarse a este sector y cómo se da ese cambio a vamos a constituir un equipo o cómo forman parte de un equipo o cómo empieza esta inquietud ya emprendedora en este sector? Ok, aquí hay un punto muy importante, creo yo. Alrededor de los años el tema de los esports se ha visto muy mutado, vamos a llamarlo así. El interés actual, si yo te digo en épocas pasadas cuál fue el verdadero interés, el interés para formar equipos, para formar campeonatos, fue simplemente el hecho de jugar cada vez más competitivo. Si yo te digo el día de hoy cuál es el interés como cualquier negocio es hacer dinero, ¿ok? El problema es que a través justamente de los sistemas de inversión, de la inflación que se produce cada año monetariamente, cada vez es más difícil armar un equipo de esports, ¿ok? Y entender cómo funciona es cada vez mucho más complicado. En el pasado, cuando uno armaba un equipo de esports y competía en un campeonato, pues se juntaba un grupo de amigos, competían en un campeonato y ya está. Al día de hoy estamos hablando de ya contratos, estamos hablando de acuerdos de confidencialidad, estamos hablando de un montón de cosas que al día de hoy, si tú le dices a una persona que está emprendiendo que tiene 0 pesos, 0 dólares en su cuenta bancaria, no sabe qué va a hacer. Y ojo, como los que están ingresando en este rubro son personas que vienen desde el lado de la comunidad o desde el lado del fanatismo, entonces todavía no entienden o no conocen el lado del negocio como tal, ¿ok? Entonces, respondiendo en parte a tu pregunta es, el ingreso que se está dando ahora todavía en esta parte del continente es muy amateur, ¿ok? Me duele admitirlo, hay muchas empresas que son muy buenas, que sí funcionan bien y que se han visto desde el punto de vista empresarial, Infinity Esports, Anahuac Esports, Esports States, válgame, puedo nombrarte también Ateris Esports, que es de Al Capone, Timbers, pero existe mucho de lo que se conoce como organizaciones de garaje. ¿Qué son estas organizaciones de garaje? Son justamente un grupo de amigos que se juntan y dicen quiero competir en esports y lo primero que hacen es ir a buscar un patrocinador cuando ni siquiera tienen una marca. O sea, ya, si te das cuenta, es la mentalidad, es que este equipo tiene patrocinadores, empieza a recibir dinero, yo también armo mi equipo y recibo dinero. No funciona así.
Entonces, Es un proceso de madurez como en otros deportes donde empiezas en el ámbito amateur, empiezas a conocer cómo es la vida profesional, pero hay un puente para exacto, llegar a ese hay proceso. un puente que te conecta hacia ese lado profesional. Yo recuerdo mucho una charla en el Centro de Cultura Digital hace 2 años y que justamente una persona levantó la mano y me dijo, oye David, una pregunta, yo quiero ser como, en esa época todavía existía Six Sense todavía. Six Sense, quiero ser como también el desaparecido Pixel, quiero ser como Ateris, quiero ser como incluso ser grande, ya grande, como T1, G2, estos equipos europeos y coreano. ¿Qué tengo que hacer? Y mi pregunta fue directa, ¿tienes un abogado o un equipo legal? No, creo que no lo necesito. Ok, entonces dedícate a otra cosa. Si tú te das cuenta, fue duro, pero si tú te das cuenta, las grandes empresas, los grandes negocios, tienen equipos legales. Una frase que aprendí hace mucho tiempo fue, entre más alto sea el deal, mejor tiene que ser tu equipo legal. Porque tu equipo legal te ayuda a pagar menos impuestos, tu equipo legal te ayuda a armar los mejores contratos, tu equipo legal te ayuda a hacer infinidad de cosas. Bueno, Si tú te, un conjunto de asesores para Sí, distintos puntos, ¿no? claro, es un conjunto de asesores. Y yo creo que ahí vamos a un punto básico e importante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que muchas organizaciones jóvenes le tienen miedo a la palabra legal. ¿Ok? He visto al menos que ya cambiaron una perspectiva y dicen, voy a empezar a invertir en generador de contenido, marketing. Voy a empezar a invertir en crear un logo, marketing. Voy a empezar a comunicarme con las personas y a participar en campeonatos, marketing, publicidad. Pero cuando tú les preguntas si sus jugadores tienen contratos, el 99% te dice, mis jugadores no tienen contratos, son amigos míos, no pasa nada. Mi marca no está protegida, no pasa nada. O sea, ¿qué puede pasar? Estoy empezando. No tengo lana para invertir en un abogado, pero sí tengo 20,000 pesos para invertirlo en un creador de contenido, que es el que me va a jalar views y va a direccionar todo hacia mi página. Entonces, la mentalidad que se tiene a nivel corporativo amateur es muy diferente de la mentalidad que se tiene a nivel ya mega profesional. ¿Ok? A nivel mega profesional los contratos están estandarizados, saben lo que se está buscando, no hay jugador que no tenga un contrato de imagen, no hay jugador que no tenga un contrato para jugar en el equipo. Yo creo que todavía el ingresar, el invertir en posicionarte, en estar dentro de los esports, es un camino muy largo para las empresas que están empezando. No es un mal negocio, lo vuelvo a repetir, pero tienes que saber como todo negocio en dónde invertir y como todo negocio tiene riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, me atrevería mucho a decir que, y remarco nuevamente, la sección amateur todavía es esto, amateur. A nivel Latinoamérica todavía estamos... A nivel Latinoamérica queremos ser Europa, pero no queremos pasar por el proceso que ha pasado Europa, como dices tú, esos puentes. No quiero empezar jugando desde abajo, ir ascendiendo, ir formalizándome, conseguir auspiciadores, conseguir un cupo e irme a competir ya a las grandes ligas. No, yo quiero formarme con mis amigos el día de hoy y mañana quiero estar en la LLA. Bueno, incluso pues Realmente, mañana. en este sector, como en otros deportes, pues existen academias, existen algo que le llaman gimnasios, digamos, un esquema de entrenamiento, de perfeccionamiento de la técnica, y por otro lado, pues empiezan a surgir, pues digamos, empresas que ayudan a que ese objetivo se materialice, como es el caso del trabajo que haces tú en Gametron, pues para acompañarles en ese cruce, ¿no? De lo amateur a lo profesional. Revisaba en una pequeña exploración que hice en internet sobre el valor promedio de las 10, digamos, equipos de eSport más valiosos a nivel mundial. Y hay una cifra que me pareció muy interesante sobre que el valor promedio de estos 10 equipos son 240 millones de dólares. Entonces, es una industria dentro o parte de la industria creativa que a veces recibe pues el prejuicio de la sociedad sobre pues no inculcar los esports o no sé, un poquito esto que a veces se da también en la regulación. ¿Cómo, cómo se debería impulsar este sector, que al final es un sector
pues económico, no podemos dejarlo pasar como eso. Además de entretenimiento, incluso tiene un valor educativo, lo han señalado algunos estudios. ¿Cómo se puede impulsar este tipo de actividades? Ok. Esta creo que puede ser una de las preguntas más complicadas que me han hecho. ¿Cómo impulsaríamos justamente el sector esports? Ok. Hay varias maneras de impulsarlo y me atrevería a preguntar, o me atrevería a decir, la primera pregunta es, ¿cómo lo quieres impulsar y por qué lo quieres impulsar? Tú puedes impulsar los esports haciendo campeonatos, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los quieres hacer? ¿Quieres empezar a generar una industria donde vengan cazatalentos para que vengan a jugar? ¿O quieres solamente dinero? Bueno, ¿cómo lo puedes impulsar? Formando equipos de esports. ¿Pero para qué lo quieres formar? O sea, tu meta es tener una organización fuerte o venderla en un futuro. Uno de los principales problemas por los cuales no se pueden impulsar todavía los esports al 100% en este lado del globo, vamos a llamarlo en Latinoamérica, es justamente por lo que tú dijiste hace un instante, el estigma que tienen los videojuegos. ¿Ok? Cuando tú hablabas, me hiciste recordar clarito, clarito una publicidad de mi país. Hay una academia militarizada, porque sí, en Perú hay la onda de que hay todo que militarizar toda la vida, que se llamaba, o que se llama todavía, Pedro Paulet. Y me acuerdo la frase que decían, tu hijo es un vago. Allá vago no es alguien que es como aquí, que le gusta pues la broma y demás. No, vago es alguien que podríamos decir que es un ni trabaja ni estudia. ¿Ok? Entonces decías, tu hijo es un vago, tu hijo no hace nada, no quiere hacer nada por la vida, tu hijo se dedica tu hijo está en malos pasos, tu hijo es dotero, dotero se le dice a la gente que juega y practica Dota, entonces, tu hijo es dotero y ahí dices, hey, ¿qué pasó? Si justamente estamos diciendo que Dota es un deporte. Entonces, ¿estás diciéndome que porque soy deportista soy malo? No, no te está diciendo eso. Lo que te está remarcando es justamente el estigma de que Dota es un videojuego y los videojuegos son malos. Entonces, yo creo que habría primero que cambiar este tema del estigma, de justamente entender que los videojuegos no son malos y entender que pueden generar capacidades muy grandes. Mira, un ejemplo también de que el estigma es muy fuerte, una conferencia, me acuerdo, donde se me invitó hace 2 años, justamente 2 años. Era la cuarta semana de ciberseguridad, organizado por Secretaría de Gobernación. Y dimos una charla para padres, perdón. Y una de las preguntas que me hizo una de las madres fue, es que no sé qué hacer con mi hijo porque creo que los videojuegos son violentos. Y yo le digo que se dedique a estudiar porque tiene que ver un futuro. Me dice, y tiene que ir a tal lugar. Yo siempre le digo que los estudios lo van a sacar adelante y que es la única manera de cambiar su futuro. Mi respuesta fue, señora, ¿qué tan bueno es su hijo? ¿Bueno en los estudios? No, bueno jugando. Me dice, bueno, participó en un campeonato hace poco y lo ganó. Ah, le digo. ¿Y usted sabe que las universidades pueden becar a su hijo por jugar esports? Y la señora se quedó así. ¿Lo pueden becar? Sí, lo pueden becar, le dije. Becas completas. Una universidad que hace eso, o dos universidades que hacen eso son el Tecnológico de Monterrey y la Anáhuac. Entonces, si quiere un mejor futuro para su hijo, diga que siga practicando. Incentívelo a practicar. Que no descuide sus estudios, obviamente. Que continúe practicando y que obtenga una beca gracias a su habilidad en los deportes electrónicos. Universidades en Estados Unidos, Canadá, Corea, España, Italia, Francia, Alemania becan a jóvenes que sepan jugar esports. Porque van y juegan por la universidad en los campeonatos universitarios o pueden jugar por equipos profesionales. Entonces, estamos hablando de un nivel ya diferente. O sea, estamos diciendo que no solamente una persona que juega fútbol americano puede conseguir una beca, sino alguien que juegue League of Legends muy bien puede conseguir una beca universitaria, que juegue FIFA, que juegue Smash. Y una beca universitaria buenísima. No voy a decir el nombre de la universidad, pero lo único que te puedo decir es que la beca incluye pagarle todos los estudios, libros, alimentación, ¿ok? Psicólogo deportivo, y entrenamiento en la gaming house, porque tienen una gaming house. O sea, me estás diciendo que tengo acceso a alimentación y a atención médica por jugar videojuegos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el estigma.
Entonces, ¿cómo haces esto? Tú tienes que romper primero el estigma. Luego, yo creo que las universidades deberían seguir mucho el ejemplo, al menos en este lado del continente, seguir el ejemplo que tiene universidades como son justamente la Anáhuac y el TEC de Monterrey, de permitir la creación de becas, de seguir generándose becas para estudiantes que jueguen y disfruten de los esports, ¿ok? Porque el sector universitario está muy fuerte. Gigitech, que es una empresa europea, tiene el University League, la liga universitaria de esports. Entonces, tienes la posibilidad de ir a jugar por tu universidad, tener una buena beca y seguir adelante con esto. Creo yo también que es muy importante el tema de la investigación y del estudio para impulsar los aspectos en los esports. Y no me refiero solamente a un estudio médico, me refiero a estudio legal, administrativo, investigación. Creo que es algo muy importante también. Y ayudar a cómo va a crecer también esta industria, ayudar justamente a que se entienda que la única manera en que tú ingreses a los esports o a trabajar en los esports no es solamente siendo jugador, sino que puedes cubrir diferentes puestos. Entonces vas diversificando el aspecto profesional, si quieres llamarlo de esta manera. Me atrevería a decir que incluso las charlas funcionan muy bien, la generación de campeonatos funciona muy bien. Apostar por el deporte siempre tiene que ser una de las opciones, siempre. Yo diría que es la opción base. Pero en el caso de los esports, la base es quitarnos el estigma. Solo así vamos a permitir, quitándonos el estigma, vamos a permitir que existan más academias como la Academia Mexicana de Esports, que justamente enseña a jóvenes o entrena a jóvenes para que incursionen mejor en los esports. Las academias de casteo, la iniciativa de Edward Crash, que es uno de los casters más conocidos de todo el continente, que tiene vamos a decir, una enseñanza personalizada para aprender a castear, a ser comentarista en esports y demás. Yo creo que quitándonos el estigma y aprendiendo de la diversificación, podemos hacer que la escena crezca y se profesionalice, que es lo más importante. Ok, estoy tratando de recordar justamente, mira, me acaba de venir algo a la mente. Y creo que sería importante porque es parte de la plática, justamente. Si no vencemos este estigma, ¿es posible profesionalizar los esports? Mi respuesta es sí, pero tienes que entender también y saber para qué vas a profesionalizar esto y por qué vas a profesionalizar esto. Creo que esta es una de las cosas por las cuales las personas empiezan a conectar y dicen, oye, ¿cómo puedo emprender en los esports? O sea, ¿qué cosas legales tengo que tener en cuenta para emprender en los esports? Como cualquier negocio, para emprender como en cualquier negocio, tienes que conocer el mercado. ¿Ok? Tienes que conocer el mercado. La primera pregunta que te diría es que te respondas es ¿por qué quieres invertir en los esports? ¿Por qué necesitas invertir en los esports? ¿Qué te motiva a invertir en los esports? ¿Ok? Lo segundo es que vas a ingresar tú al mundo de los esports como un jugador independiente, porque hay que recordar que los fighting games, los deportes tradicionales, tú los juegas de manera solitaria, de manera independiente, y en otros necesitas un equipo. No, que yo quiero ser el del equipo o yo quiero empezar solo. Ok. Sea cual sea tu decisión, tienes que defender y proteger tu marca. ¿Qué es tu marca? Te lo traduzco, es tu imagen, es como tu identificación. ¿Ok? MK Leo es el mejor jugador de Smash Bros. Del mundo. MK Leo es una marca. Entonces tienes que saber justamente cómo te mueves con esa marca. Esa marca tiene que generarte la confianza de que eres una de las personas más importantes e influyentes dentro de ese deporte y que te va a permitir crecer. La marca, ojo, esto es importante y esto es una clave para todo emprendedor. No es la empresa la que te consigue auspicios, es la marca. Me van a decir en este momento, a ver. David, ¿cómo es eso que la empresa no es la que me consigue auspicios? No, tú puedes tener una empresa ya constituida, bien armada, con 3 años de experiencia, pero tu marca es totalmente débil. No tienes una marca, cambias de nombre cada 6 meses de nombre del equipo, tus jugadores ni siquiera se quedan, no has ganado un campeonato, tu marca no es fuerte. Si consigues un auspiciador, a lo mucho es un auspiciador que te puede decir, oye, yo te voy a dar visibilización y ya, se acabó, no te voy a dar dinero.
Entonces, tú quieres que haya gente auspiciándote, ok, trabaja en tu marca. Y el primer trabajo que vas a hacer en tu marca es protegiendo tu marca, punto. ¿Ok? Hay que proteger tu marca. Si no, recordemos el famoso caso de Lion Gaming, que es un caso muy conocido. Quienes no están involucrados en el mundo de los esports, les invito a que busquen, porque es un caso muy famoso, donde cómo no proteger una marca hizo que el dueño perdiera el nombre del equipo y tuviera que fundar un nuevo equipo bajo un nuevo nombre para continuar en el mundo de los esports con los inversionistas, con los jugadores y demás, porque simplemente no se asesoró y no protegió la marca. ¿Ok? Lion Gaming evolucionó a lo que es hoy día conocido Rainbow Seven, el conocido Rainbow Seven, uno de los equipos más importantes de esports de México. Pero imagínense, o sea, perder una marca por no proteger una marca cuando estaban empezando. Ok, cuando ya tienes esto claro y dices, ahora voy a armar un equipo, voy a hacer una organización, ok, sé la organización, constitúyete como empresa. Pero esto también es un consejo. Si tú eres el director, el fundador, la directora, la fundadora, no seas un jugador o una jugadora. Ese es uno de los grandes problemas, Ernesto, y me atrevo a decirte, que siempre me pasaba eso. Separar los roles, ¿no? Separar roles. O sea, tú no ves a Carlos Slim vendiendo equipos Telcel. Porque Carlos Slim tiene que dirigir. Tiene que saber qué es lo que está haciendo, tiene que entender cómo funciona el negocio y otros aspectos. Entonces, tú no puedes estar dirigiendo. Y lo más importante es que tienes que entender cuál es tu rol. Cuando yo tenía la posibilidad de hablar con equipos grandes y hemos entablado un negocio, llegábamos a un acuerdo y me decían, perfecto, firmemos. Y a esa misma, a las 2 horas ya estábamos firmando. ¿Ok? Pero cuando he trabajado con organizaciones que están empezando amateur, la respuesta siempre ha sido la misma, fue, déjame hablar con mis jugadores para ver qué decisión tomamos. Entonces, este punto de vista samaritano del esports no funciona, y se los digo a todos los que están empezando, aunque duela que se los diga, no funciona. Los grandes equipos, las grandes organizaciones no le piden la opinión a sus jugadores. ¿O tú crees que el Barcelona le pide a Messi una opinión para saber a quién van a contratar? Bueno, con Messi tal vez sea diferente. No, créeme que no. Créeme que no. Messi es indispensable, obviamente, no lo vamos a negar, porque Messi es un producto del Barcelona. Pero no le piden su opinión. O sea, no es Luis Miguel como Luis Miguel la serie. No le piden su opinión. ¿Ok? Simplemente van y contratan a alguien. Se acabó. ¿Ok? Entonces tienen que entender eso. Tienes que entender cuál es tu posición dentro del equipo. Si eres director, no eres jugador. Si eres la directora, no eres la jugadora. No puedes. Entonces, ¿Perdón? Como una especie de recapitulación, va el tema de proteger la marca, sí, la separación de roles. Sí. Si quieres, vamos así como en puntos para que sea muy exacto. Clara primero la marca, la separación de roles, y después de haber entendido la separación de roles viene lo más importante, los contratos. ¿Ok? Tú tienes que tener en mente 3 contratos, nada más. 3 contratos son los básicos para manejarte completamente en el mundo de los esports, y los demás contratos que vengan son contratos que se van adhiriendo. Pero necesitas 3 contratos base. Contrato de pro player, contrato del jugador, contrato de uso y sesión de imagen, ¿ok? Y finalmente el contrato o el acuerdo de confidencialidad. Punto. Solo necesitas esos 3. No necesitas más. Para empezar. ¿Por qué es tan importante tener esa certeza jurídica en los 3 aspectos? ¿Qué riesgos ha habido? ¿Qué casos que, pues digamos, nos permita identificar la necesidad de esto? El más importante, el poaching. ¿Qué es el poaching? El poaching es la cacería ilegal de jugadores. Vamos a decirlo un ejemplo bien sencillo. En este momento, Ernesto Ibarra tiene un equipo, Ibarra Esports, marqueterazo ese nombre, ¿eh? Ibarra Esports. ¿Ok? Suena bien, déjame, voy a registrarlo. Regístralo una vez. Entonces, imagínate que Ibarra Esports tiene a los mejores jugadores de esports de México. Caray, o sea, tienes a Seiya, a Odi, estás jugando en League of Legends. Bueno, y llega justamente Quesadilla Esports, y el agente de Quesadilla Esports empieza a hablar con Pepito, uno de tus jugadores, y le dice, oye, Pepito, sí, yo sé que estás en Ibarra Esports, está muy bien. Oye, vente a jugar conmigo. No, es que yo estoy tiempo con Ibarra. ¿Cuánto te paga Ibarra? Por ejemplo. Ibarra me paga $500 al mes. Es un ejemplo, ¿eh? Ok, yo te pago 1,500.
En tu mente normal de jugador competitivo en ese momento, tu mente va a ser firmo, son 3 veces más lo que Ibarra Esports me está pagando al mes. Y el jugador simplemente se va. A lo mucho lo que va a decir es, y me ha pasado cuando han llegado clientes a nosotros, donde nos dicen, es que nuestro jugador nos mandó un correo agradeciéndonos por el tiempo que estuvo con nosotros, pero yo no iba a jugar y se fue y firmó con un equipo importante. ¿Por qué? Porque no tiene un contrato. Y si tiene un contrato, no tiene el contrato lo totalmente fuerte para evitar el poaching. Y el poaching es una práctica que se da desde el inicio de los esports. Hay equipos que terminan moviendo su dinero, invitando a jugadores a fiestas y, oye, ven, juega conmigo, puedes tener todo tu universo aquí, tú decides. El jugador se va, muchas veces porque no tiene contrato, no tiene la inexperiencia. Eso es lo primero. Entonces, la certeza de un contrato te asegura a que el jugador o el pro player va a jugar en tu equipo en el tiempo determinado que ha sido contratado, por año o por temporada. ¿Ok? El NDA o el acuerdo de confidencialidad te ayuda justamente a salvaguardar todas las conversaciones y acuerdos que hayan tenido antes y después de la firma del contrato para que esto no vaya a ningún lado. Porque, ¿qué es lo que sucede? Una vez me dijo a mí un jugador de un equipo que está dentro del LLA y también un miembro del staff, en una plática normal de cervezas, me decía, esto de los esports muchas veces parece un talk show, un reality show, perdón. Y sí, porque hay un jugador que está molesto con su equipo y ahí lo ves en Twitter. Me fui del equipo porque incumplían con esta cosa y pasaba esto y lo otro y pasaba eso. Y aquí están las capturas de pantalla y he visto abogados que dicen dedicarse a los esports que lo que hacen es compartir eso y también publicar las pantallas del jugador y decir esto no se puede dar, no puede ser, etcétera. Ok. Número uno, hay una violación total de datos, ¿me entiendes? Y número dos, no hay confidencialidad. Repito, tú no ves a Cristiano Ronaldo tuiteando su contrato, no ves a Cristiano Ronaldo tuiteando el problema que tuvo y que trató de resolverlo por WhatsApp. No, el equipo tiene sus abogados, él tiene sus abogados y entre ellos resuelven el problema. Se acabó. Porque eso se hace en un negocio. ¿Me entiendes? Eso se hace en un negocio. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto, el acuerdo de confidencialidad. Lo más importante para salvaguardar todos los tratos que se hayan hecho como equipo, como organización. Y el tercero es más importante, el contrato de uso y cesión de imagen. ¿Por qué? Porque si tú aspiras a las grandes ligas o aspiras a conseguir auspiciadores, tienes que entender que por más que el jugador juega contigo, juega en tu equipo, no eres dueño de su imagen. Ese es un contrato aparte. No eres dueño de su imagen, no eres dueño absolutamente de nada y tienes que entender de que él tiene que cederte el derecho para usar su imagen. Normalmente usan la imagen de los jugadores, campañas publicitarias, movimiento en redes sociales, incluso cuando se hacen campeonatos, los campeonatos ya específicos, los profesionales ponen una foto del jugador como parte del miembro del equipo cada vez que están ubicando justamente a su personaje dentro del juego. Entonces, eso es algo básico. 3 contratos que son base. Los que vengan después, patrocinios personalizados, contratos de comercialización y demás, son otro tipo de cosas. Ahora, ¿qué debe tener cada contrato? Obviamente es todo un universo. En Gametron, por ejemplo, nosotros ya tenemos un contrato estándar y un paquete estándar de ello para que solamente coloques tu nombre del jugador y firmes, porque está hecho de tal manera en el cual ya hemos visto gracias a nuestra experiencia, los pormenores, los principales problemas y demás. Hay incluso cláusulas centradas en el periodo de prueba, en los exámenes médicos, en el dopaje y demás. O sea, esos 3 documentos son los más importantes para avanzar. Cuando tú ya tienes estas 3 cosas, ya tienes tu marca, te constituiste como empresa y tienes tus contratos, ya puedes hablar de otros aspectos que pueden ser importantes, como tener un equipo legal o un abogado, un equipo de marketing y demás, y continuar con esas actividades. Después de que tienes eso, vete a competir, a ganar, a hacer un nombre, y después de eso te centras en los patrocinios, y ahí viene lo que yo considero pues ya el último acuerdo legal cuando estás empezando, que son los patrocinios. Hay 2 maneras de hacerlo.
Si alguien te quiere patrocinar, te dice, oye, yo te patrocino de esta manera, este es mi contrato y ya está. O tú puedes buscar patrocinadores, hacer una oferta y tú presentarle tu contrato de patrocinio. Oye, esto firman todos nuestros patrocinadores porque esto es lo que nosotros les damos. Pero lo que tienen que recordar como emprendedores es dejen todo en papel. O mejor, dejen todo en un formato, ya no llamemos papel. ¿Ok? Pero puede ser incluso un formato digital con firma digital, pero dejen todo en un formato establecido. No pretendan simplemente ir y no, es que él está desde la fundación. Yo confío en ella, yo confío en él. En mi experiencia con quienes hemos trabajado, Ernesto, en el 90% de los casos se van del equipo. Porque no tienes algo que te asegure que él va a estar contigo por ese tiempo, por esa temporada, y que no se van a acercar a ti para hacer los tratos correspondientes para el traslado correspondiente de un equipo a otro o para préstamo de jugadores. O sea, es una realidad. Entonces, para mí, esos son los aspectos legales fundamentales en los que un emprendedor o emprendedora tiene que trabajar. Ya con eso, lo demás viene solito, pero tienes que empezar con eso. No llego a escucharte. Decía, Ahora sí. ya, decía que es fundamental darle certeza y para no ser tan técnicos o con palabras jurídicas, es ser claros, ser transparentes hasta dónde llega el compromiso del jugador, del equipo, del dueño del equipo, de quien te da el patrocinio, etcétera, para que evitemos problemas como en todas las empresas. No hay nada mejor que dejarlo por escrito con la asesoría idónea para cada uno de los contratos. Ahora, ¿qué pasa después si, digamos, ya se constituyó un equipo o llega una persona que es la dueña, que ya tiene la constitución legal, la protección de la marca? ¿Qué otras estrategias o acciones jurídicas, y no, son necesarias para ahora hacer que despegue el equipo? Después de proteger la marca, después de constituirte como empresa, después incluso de tener los contratos de tus jugadores y demás, creo que jurídicamente hablando, incluso no lo llamaría tanto jurídicamente, porque la base jurídica ya está con eso, pero pudiéramos hacer una fusión de estrategia empresarial y estrategia jurídica con los acuerdos de alianzas, ¿ok? He visto equipos que están empezando que lo que hacen es armar alianzas no económicas, ¿ok? Más que nada alianzas publicitarias. Por ejemplo, esto. Hay un streamer que está teniendo mucha audiencia, tu equipo está creciendo y dices, oye, ¿qué tal si te vuelves el generador de contenido de mi equipo? Yo no tengo en este momento dinero que darte, puedo ayudarte a tener visualizaciones porque mi equipo tiene más seguidores que tu página. Y con el tiempo nosotros podemos pues regalarte una capturadora, podemos mandarte a hacer playeras, pero formas parte del staff del equipo. Y el creador de contenido acepta, entonces ahí firmas un contrato de alianza no económica y firmas un contrato de generador de contenido. Agrégale a eso, siempre agrégale tu acuerdo de confidencialidad y ya está, empiezas a trabajar. Yo creo que uno de los aspectos para despegar mucho en esta industria son los generadores de contenido. La manera en cómo se hace el negocio a través de los esports es muy diferente al deporte tradicional. En el deporte tradicional, pues tú buscas a las grandes marcas y demás. Ok, en este caso las grandes marcas te pueden buscar siempre y cuando tengas el generador de contenido adecuado. En esta pandemia he visto que muchos equipos han estado apostando por los generadores de contenido. ¿Por qué? Porque son ellos los que traen a los seguidores, primero por contenido que están observando. Después de ello tienes una segunda manera de generar ingresos cuando no existen competencias. Y tercero, incentivas a un público a seguir a tu organización. ¿Ok? Ya después de todo ello, que empiezas a mover números, porque eso es lo importante, Ernesto, es mover números, ya te vas y consigues un patrocinador. Pero ojo, clave, y voy a decir esto, para conseguir un patrocinador, porque esto es importante, la clave son los números. ¿Cuántas visualizaciones tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuánto movimiento en redes tienes? ¿Cuánto contenido generas? ¿Y cuánta reacción genera ese contenido? Cuando tú tengas esos números y esos números sean atractivos para quien estás buscando como patrocinador, 10%, 99% seguro que cierran el trato. No es lo mismo tener
456,000 visualizaciones, por ejemplo, es algo loco, o ponle ya 500,000 de seguidores en la página que tener 30 seguidores, no es lo mismo. El que tiene 500,000 de seguidores es atractivo hasta para empresas tan grandes como Coca-Cola y Oxxo. Sí, estamos viviendo en los últimos años en esta era del influencer. En términos de marketing, pues digamos, ha tenido mucho peso para efectos de la publicidad de las empresas, incluso más tradicionales. Exacto. Por el incremento de la presencia de marca en el entorno digital, pues los influencers toman un gran papel en esta etapa. Exacto. Pues, ahora, ¿qué te parece si hacemos pues una especie de cierre donde pues le dejes los puntos más importantes a quien esté pensando en emprender o que ya esté en esa etapa de emprendimiento en este pues, sector tan divertido e interesante? Bueno, si tuviera que dejar una reflexión final, lo único que me atrevería a decir a todo emprendedor y emprendedora en este rubro es decirles por qué se quieren meter. Y si se quieren meter, entiendan que esto es un negocio, que no pueden empezar como los típicos equipos de garaje. Tengan en mente que al día, sinceramente, se crean 5 equipos de esports y se disuelven 3. ¿Ok? Entonces, tengan en mente eso. Hay demasiados equipos de esports. Profesionales en esports, poquísimos. Gente que se mira como empresa, muy pocos, muy pocos. Entonces, si quieren ser ustedes como parte de los grandes, mírense como empresa y analicen en qué esports van a meterse. Hay muchos esports que tienen un gran número de público, pero no tienen suficientes equipos. Y posiblemente ahí puedan ustedes calar un espacio para el crecimiento. Hay otros esports que ya tienen una gran base de fanáticos, pero hay como 200 equipos y no van a tener espacio. Les va a costar calar, les va a costar escalar. ¿Ok? Pero estratégicamente hablando, pueden empezar con un esports igual de popular, que puede tener solamente 10 equipos en este campeonato y ustedes pueden ser el equipo 11, y luego pasarse y armar una división para este esports que tiene 200 equipos. ¿Ok? Pero mi consejo es mírense como profesionales, tengan esa base profesional y después de eso, piensen siempre en la protección legal. Es la base fundamental para que todo negocio funcione. No descuiden el marketing, no descuiden la administración, no descuiden la contabilidad, pero denle también una importancia al aspecto legal, porque eso es lo que diferencia a los grandes equipos de los equipos amateur. Ahora, ¿qué te parece si compartes algún mensaje para algún joven que, pues digamos, esté en esta etapa de identificar si es verdaderamente talentoso o no? ¿Qué ruta hay? ¿Qué camino? ¿Qué consejo le darías a ella o a él? Yo te diría que sigas creyendo en ese sueño que tienes. Si realmente consideras tú que eres bueno o buena en el deporte, continúa y ve a participar a cuanto campeonato haya. Que no te importe sinceramente si hay un premio monetario o no. Ve y participa, compite. ¿Por qué? Entre más torneos compitas, más experiencia vas a ganar. Y más adelante vas a tener la posibilidad de poder cumplir tu sueño. No dejes de practicar. Volverte un atleta de élite no se hace solamente jugando una vez a la semana 3 horas. No, un atleta de élite practica al menos 4 veces a la semana, se alimenta bien y va a competir a competencias de todo tipo, valga la redundancia. Empieza con las competencias desde abajo, que no te dé pena. Lucha por ese sueño que tienes. Poco a poco vas a ir escalando. Es ahí justamente en donde los cazatalentos miran a los futuros jugadores, a los futuros o a las futuras pro players para que sean parte de los equipos. Entonces tú dale, continúa, practica, compite. Y me atrevería a decir, viraliza. Hazte un Twitter y empieza a hacer tweets de todas tus competencias. Empieza a ser el rockstar de tu competencia y créeme que te van a empezar a seguir. Porque lo he visto, Ernesto. O sea, lo he visto con ya una pro player retirada, una muchacha que jugaba muy bien Gears. Ella era una rockstar en su Twitter. Tenía 100 seguidores, pero una rockstar en su Twitter. O sea, hasta en las fotos la conocía. Este consejo me parece muy valioso porque aplica pues para todas las actividades, todos los sueños, pero algo que me preocupa es cómo esto del entrenamiento y de los juegos pues para alguien que está en esa etapa incluso de madurez emocional, intelectual, cómo evitar, digamos, esa parte la parte negativa de la enajenación y esto. No sé si en términos de lo que has visto con jugadores ya profesionales o quien está en ese terreno, como qué cuidados tienen, qué puedes comentar de eso.
Wow, un jugador profesional, sinceramente, si hablamos a nivel cuidados, estamos hablando de que este jugador profesional tiene ya una dieta, tiene una nutrición, tiene un nutricionista, tiene doctores, doctoras, psicólogos, psicólogas que están detrás de él o de ella, pero son en psicología deportiva. Estamos hablando incluso que tiene horas de sueño. Estamos hablando de una persona que sabe a qué hora tiene que irse a dormir, tiene sus 8 horas de sueño y se levanta a entrenar. O sea, una de las cosas, si vamos a decirlo así, es no te quedes 8 horas sentado o sentada enfrente del computador. Sal, corre, practica. Mira cómo entrenan estas personas. Cambia tu dieta alimenticia. Puedes hablar con un nutricionista y decirle, oye, yo hago deporte, ¿cómo puedo cambiar mi dieta alimenticia? Porque incluso eso ayuda, la alimentación ayuda, ¿eh? La alimentación te puede ayudar a estar más activo, más despierto, con una mejor mentalidad o simplemente decir chao. Entonces, cambia un poco eso. Si estás empezando con tus amigos y tienes tu equipo de esports, motívense si están cerca. Si no están cerca, pueden establecer un horario, pero si viven en la misma colonia, estudian en la misma escuela o universidad, motívense a hacer deporte juntos. Vayan juntos al cibercafé, vayan juntos a correr, siéntense a platicar, convivan, porque justamente eso es lo que hace un gran equipo. Si no hay química en el equipo, no funciona. Pueden jugar muy bien, pero si no tienen química, no funciona. Todos los grandes, sin importar dónde, arte, deporte, donde tú quieras, si no tienen química, no funcionan. Perfecto. Pues yo creo que es bien importante también pensar en el bienestar, en esto que mencionas de la alimentación, del ejercicio, el espacio físico, la Uh convivencia -huh. con sus amigos, amigas, seres queridos, y que bueno, como otras actividades tenga una moderación y que sea pues eso, un disfrute para que dicen que cuando algo se hace con tanta pasión, con tanto gusto, pues no percibes que estuvieras trabajando. Si es que alguien llega a ser un jugador profesional, pues va a tener ese privilegio de disfrutar tanto, lo que le permite pues tener ingresos para vivir. Exacto. Pues muy bien, David, pues ¿qué te parece? Cerremos esto con un mensajito final, despedida a nuestra audiencia, quienes nos vean después, muchos años después, que puedan encontrar este video, pues, ¿qué les dices? Bueno, yo primero quiero terminar agradeciéndote por la invitación. De verdad le he pasado muy bien. Créeme que felicito lo que está haciendo la academia, porque hablar sobre temas muy diversos, temas muy diferentes, es algo muy importante para seguir no solamente incentivando la variada, no sé llamarlo así, variadas secciones del derecho para continuar trabajando y estudiando e investigando, sino también por la manera en cómo buscan acercar el derecho a generaciones y a personas que no conocen sobre derecho y justamente pierdan ese miedo. ¿Ok? Lo felicito, lo aplaudo a mi amigo, de verdad, no lo digo por ser mi amigo, pero lo aplaudo porque es algo que necesitamos siempre. Y para quienes nos ven, solamente puedo decirles esto: no descuiden el lado legal. Cuando quieran hacer un emprendimiento, emprendan, porque es un camino importante. No se rindan, es un camino difícil. Les deseo las mejores energías, las mejores vibras cuando emprendan, porque mientras mejor sea su emprendimiento, van incluso a generar puestos de trabajo. Eso es lo que más se necesita. Y claro, recuerden que cuando quieran iniciar su emprendimiento, quieran entrar en este mundo de los esports, qué mejor que Gametron para ayudarlos de principio a fin, desde su base hasta convertirse en los número uno y más adelante. Así que simplemente visítenos en www.gametron.com o en cualquiera de nuestras redes como Gametron, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Perfecto, pues ya lo saben, ahí podrán encontrar a David. Mi querido David, pues te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho hayas estado con nosotros. Pues es un gusto para la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital tener esta variedad de temas y que hoy nos hayas acompañado con pues estos puntos tan interesantes y con esta temática. Así que pues un abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Un abrazo, mi amigo, cuídate y gracias a los que nos vieron. Nos vemos, adiós. Gracias a todas, cuídense mucho, hasta la próxima.